Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Estamos ya en la tertulia semanal de actualidad de Televaldepeñas, en semana inicial del mes de noviembre, que trae consigo, como todas las primeras semanas de mes, esa convocatoria plenaria en el Ayuntamiento de la ciudad, donde se ha hablado de revisión de las tarifas del agua, de la revisión de la tarifa de depuración de aguas residuales, donde se ha hablado de permutas de ubicación de zonas verdes dentro del polígono industrial para favorecer la ampliación de una importantísima empresa y grupo de empresas de nuestra localidad, que muy pronto le vamos a dar a conocer, donde se ha hablado también de la problemática de el desarrollo urbanístico de un plan de actuación urbanizadora en la zona norte de Valdepeñas, lo que se ha dado en llamar el futuro ferial, un espacio interdisciplinar que dará cabida al que pretende ser definitivo recinto ferial de la Feria de Agosto de nuestra ciudad, pero también el alojamiento del mercadillo semanal y de otras actividades. Vamos a hablar también en este programa, no solo de política municipal, vamos a atacar la problemática de las palomas. Algunos hablan de plaga, algunos hablan de un problema de salubridad, de imagen. Se están recogiendo firmas en los comercios de la zona centro de nuestra ciudad. Vamos a hablar también de materia laboral. Ha habido una huelga en el sector del metal en toda la provincia, más de 15.000 trabajadores y trabajadoras afectadas. En nuestra población, adscritos a este convenio colectivo del metal, está una empresa, una de las top de nuestra población, que es Tecnovid. Y vamos a hablar de seguridad, vamos a hablar de ese aviso, esas recomendaciones que ha trasladado esta semana a la población la Guardia Civil, advirtiendo y avisando de la proliferación del incremento de los hurtos a personas mayores mediante el método del, entre comillas, abrazo. Vamos a hablar de estos asuntos en este programa que empieza en este momento. Vamos a presentar ya a la mesa, a mi derecha, a la izquierda de ustedes, un periodista, R. Jiménez. Él es creador de contenidos, él es comunicador audiovisual, él es Javier Rosales. R, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, pues encantados de nuevo de estar aquí y bueno, pues tratar estos temas con ilusión. Nosotros de que compartan mesa con nosotros. Aurora Gómez Campos, abogada, funcionaria municipal. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Victoriano González de la Leja y saludador, exalcalde de la ciudad, presidente actualmente de la Asociación Española contra el Cáncer, que por cierto están preparando uno de sus eventos principales y fundamentales del año, en el que hablaremos en el inicio de la segunda parte. Victoriano, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues hablábamos y ya inicio coloquio, inicio tertulia, de la revisión de la tarifa del agua. El año pasado, por sentar un precedente, fue preciso, porque toda la oposición de entrada votó en contra, de que se actualizase la tarifa de basuras, subiéndola lo que indicaba el IPC interactual del mes de agosto. Hubo un voto contrario de toda la oposición, con lo cual la tarifa se quedó sin efecto. Pero claro, eso conlleva que la empresa suministradora, Aqualia, tenga que recurrir o proceder de manera jurídica ante los tribunales para reclamar el cumplimiento de su derecho a que se cumpla un contrato público de una administración pública con una empresa suministradora de un servicio esencial como es el agua potable. En esta ocasión no ha sido así. El Partido Popular, a diferencia de lo que ocurrió hace un año, ha respaldado, ha secundado al equipo de gobierno y han seguido negándose a este cumplimiento de un contrato dos grupos municipales, que han sido Vox e Izquierda Unida, Unidas por Valdepeñas. Vamos a ver al respecto lo que comentaba el alcalde de la ciudad, Jesús Martín. También en las imágenes que ustedes van a ver a continuación se contiene su análisis en una entrevista que ha mantenido con Televaldepeñas sobre la posición contraria
de Unidas por Valdepeñas a que se lleve a cabo el cambio de ubicación de una zona verde en el polígono industrial de Valdepeñas a otra posición para favorecer el que en ese enclave primero una empresa como es Óleo Pepillo, una mazara que envoltura nada menos o produce nada menos que el 10% del aceite de oliva virgen de Castilla-La Mancha, pueda llevar a cabo ampliaciones que vienen derivadas, son consecuencia del aumento del cultivo del olivar en nuestro término municipal, donde ya son más las hectáreas y la superficie de olivar que de cepas, que de vides. Vamos a ver estas dos declaraciones que tratábamos de la entrevista mantenida con el alcalde de Valdepeñas, con Jesús Martín. Por lo tanto, lo que hemos hecho ha sido actualizar el precio del agua de acuerdo al IPC, porque la empresa que lo gestiona también ha subido el IPC en las nóminas de sus trabajadores. Lo sorprendente es que no se cumpla lo firmado y se aboque a la empresa concesionaria a que demande a la administración por incumplimiento de contrato. A mí me gustaría acercarme a Unidas por Valdepeñas, me gustaría sentarme con su portavoz, que no se quiere sentar conmigo, no entiendo por qué. No quiere sentarse con la primera teniente de alcalde, una empresa señera de Valdepeñas, que consigue morturar el 10% de toda la aceituna de la comunidad, que necesita un crecimiento y que además crea 8 puestos de trabajo, pues lógicamente hasta el Club Conteni lo entiende. Oiga, primero el trabajo y el crecimiento empresarial, que es lo que aporta riqueza a Valdepeñas. No hacerlo es arriesgarnos a que la empresa no pueda crecer y a que los puestos de trabajo, lejos de que sigan creciendo, minoren. Victoriano, la voz de la experiencia, más de lo mismo. Estamos hablando, dirigido a la población, de lo que es un aumento efectivo de una tarifa, de un servicio. Pero así, de bote pronto, se nos antoja el siguiente análisis. Cuando vamos a cualquier empresa a solicitar sus servicios, sus productos, de un año para otro, lo más normal es que se nos suba, con el matiz de que el ayuntamiento lo que debe de cobrar por un servicio es lo que cuesta, exactamente lo que cuesta. Pero nóminas, aprovisionamientos, etcétera, suben. La empresa, que es un detalle esencial, ha reclamado como aumento para cubrir el costo de sus servicios un 3,9%, un 3,9%. Lo que se va a aplicar es un 2,7%, que es lo que subió el IPC en nuestro país de agosto de 2024, de agosto a 2025. ¿Cómo ves lo de que haya grupos que apoyen esta medida y otros que lo voten en contra? Uno puede pensar lo que considere oportuno en un momento determinado, pero lo que sí está claro es que no puede ir en contra de la norma. Cuando una empresa está haciendo un servicio a la ciudad, está prestando un servicio como es del agua, tan importante, y tanto el agua limpia como el agua sucia, ese servicio está recogido en unos contratos que se firman con las empresas y que hay que cumplir. Y hay que darle a las empresas lo que necesitan para poder subsistir y dar el servicio en las mejores condiciones. Se está aplicando el IPC, que no es ni más ni menos, que es lo normal de su vida en una situación de este tipo. De todo lo que se ha dicho en los grupos, y lo he podido escuchar y seguir un poquito en estos días, lo único que tiene cierta coherencia, pero está trasnochado y fuera de tiempo, es que, a lo que alguno ha dicho, bueno, pues que se haga pública el servicio. Pero eso es un debate que quien lo dice o no está con los pies en el suelo, que está trasnochado y que ya se debatió en su momento, y tampoco garantiza, en el supuesto caso de que se hiciera, que no creo que sea necesario, no garantiza que el coste vaya a ser menor, ni las consecuencias vayan a ser mejores. Por lo tanto, ese debate, quitando que es el único que podía tener una cierta relación y que está desfasado y ya no procede, por lo tanto olvidado, el resto es simplemente cumplir la norma, cumplir la normativa, hacer ver que a todos los ciudadanos que esa subida del agua en un sentido y en otro no es ni más ni menos que la carestía de vida a la empresa que nos la presta y que está en su convenio para evitar una situación enojosa para el ayuntamiento. Aurora, ley de contratos públicos, ¿a qué nos obliga? ¿Se puede votar en contra de su cumplimiento? No. A ver, vamos por partes.
Seguramente Victoriano lo recuerda mejor que yo, porque estarías en el... Si no firmaste tú el pliego, te faltó poco. Cuando se contrató el servicio de abastecimiento de agua era con la empresa Tedesa, ¿lo recuerdas? Sí, sí. Ese pliego creo recordar que era de los años 80, finales 86, de los 80 y tal. Entonces estaba vigente la ley de contrato de las administraciones públicas, todavía no había sector público y era de los contratos de las administraciones públicas. Esos contratos, al ser un contrato de lo que entonces se llamaba una concesión, contrato de concesión, no, de servicio público, de gestión de servicios, contrato de gestión de servicios. Público, vale. Las empresas adjudicatarias tienen que hacer una inversión muy grande. Por eso el plazo de esos contratos son tan largos, porque tienen que amortizar esas inversiones. No vale hacer una inversión como la que haría Aqualia o como la que haría cualquier otra empresa de este tipo para 4 años, para 5 años. Sería inviable. No, porque tienen que amortizar la inversión. Por eso, de ahí que los plazos sean tan largos. La revisión, según el IPC o según a cualquier otro índice similar, la establece cada contrato. Cada contrato establece su propia cláusula de revisión o no revisión. Ahora, ¿qué pasa en la actual ley de contratos del sector público? Que algunos grupos municipales iban por ahí. Existe en la ley actual, la de 2017, la 2017. Que no es la aplicable a este pliego. Se estableció, se aplicó y se introdujo la ley de la ley parece un insulto, el nombre de la ley parece un insulto, pero no lo es. Ley de desindexación de la economía española. Sí. Pero traduciéndolo a términos normales, esta ley tiene su origen y su porqué, su última causa, en el boom de la especulación inmobiliaria. Para que los arrendamientos no subieran desorbitadamente, se hizo esta ley de manera que los arrendadores, los grandes arrendadores, no pudieran subir a los arrendatarios desmesuradamente sus alquileres y rentas. Ese es el sentido de esta ley. Lo que pasa que también se incluyó en los contratos de las administraciones, del sector público. En cualquier caso, este contrato en concreto, sin haberme leído el pliego, porque no es mi función, no lo tengo que leer, si incluye una cláusula de revisión conforme al IPC, hay que cumplirla, y si no, estamos ante un incumplimiento contractual y, tal y como estáis diciendo, pues tendría serios problemas para el ayuntamiento. También oí ayer que había que sentarse a negociar. Eso lo hacemos Victoriano y yo, Julián y Javier, o sea, personas privadas, personas físicas privadas, nos podemos sentar a negociar. Pero una administración pública no se puede sentar a negociar, porque está tratando de fondos públicos. Al tratar con fondos públicos, no puede negociar con cualquiera, no puede decir contigo negocio, contigo no negocio, contigo sí. La ley de contratos, la ley de contratos del sector público garantiza la igualdad en la licitación y tiene que garantizar que cada adjudicación y que cada licitador tiene las mismas posibilidades de acceder al concurso, al procedimiento de licitación, y que se hace en igualdad de condiciones para garantizar que el servicio o el contrato sea el mejor contrato posible para la administración. Por eso no se puede sentar uno a negociar. Se puede sentar uno a negociar, sí que lo prevé la ley, en casos tasados legalmente y muy excepcionales. Hay una cuestión, un matiz importante, que es el trasfondo del voto contrario de los dos grupos, de Unidas por Valdepeñas y de Vox. El de Vox está claro el objetivo, que es la bajada de la tarifa, y para ello apelan a que no se aplique el IPC y se invoca la ley de desindexación para que sean la variación sea en función de criterios objetivos y de datos objetivos, porque el IPC puede no serlo, pero claro, al mismo tiempo estamos viendo que la empresa, invocando precisamente al mismo criterio, los costos de producción pide un 3,9, no un 2,7. Claro. Y por otra parte, en Unidas por Valdepeñas vuelven a invocar a la remunicipalización del servicio. No tenemos aquí nadie memoria para ver si cuando en 1986 el ayuntamiento de entonces, presidido por Esteban López Vega, decidió prescindir de la gestión directa y adjudicarlo a una empresa especializada como entonces era Tedesa, que ahora es Aqualia, que son exactamente lo mismo, ¿cuánto ahorró? Luego se hizo de otra manera, hubo más. ¿Cuánto ahorró o cuánto dejó de ahorrar? Lo desconocemos.
pero ninguna corporación posterior lo ha variado. Es que nadie se puede plantear una situación de ese tipo. Con que sea consciente de dar un buen servicio, se puede plantear una situación de hacer público un servicio que está funcionando. Si el problema no es ese, porque yo considero que tiene que ser más económico y no le puedo subir, creo que sería otra cosa, el tema de la subida o no subida, que cuando se dice ha subido, había que ver el porcentaje y la cuantía. Pero bueno, esas son historias, ¿no? Que aplicar. Javi, una cuestión te quiero introducir, aparte del planteamiento tuyo inicial al respecto. Aquí estamos también hablando de una cuestión que es lo que os interesa a los periodistas, a los comunicadores, que es la acción política en busca de una reacción concreta de los destinatarios de tu mensaje. Es decir, tú decides tu voto en un órgano democrático como es el Pleno del Ayuntamiento, buscando tu prioridad es una reacción positiva hacia ti de tus, digamos, clientes, entre comillas, de tu target de votantes. Aquí podríamos estar hablando de este fenómeno en el caso de Vox y de Unidas por Valdepeñas, lo que tendría un fenómeno detrás que no lo quiero mencionar. A ver, ¿sabes qué pasa, Julián? Que a día de hoy asistimos a un concierto de política muy variable. ¿Esto qué quiere decir? Que tampoco sabes de qué manera vas a poder dar de término correcto el favor a tu votante, ¿vale? Entonces, en este caso yo creo que vos lo que estaba buscando era, bueno, intentar aclarar que su intención es que la subida de precio sea la menor posible. O ninguna. O ninguna. O bajada. Claro, entonces, en ese caso, bueno, pues habría que atender, ¿no? y preguntar directamente, bueno, a votantes abiertos del partido si lo ven lo ven conveniente o no, pero no creo que ese sea el factor proveniente, ¿no? Creo que viene más a qué puedo ofrecer sabiendo que no del todo voy a poder tener a favor a mis votantes. Pero sí que me gustaría decir que al final, cuando estamos hablando del IPC, ¿no?, del índice de precios de consumo, porque a mí siempre me gusta aclarar ciertos términos que a lo mejor el espectador se puede perder entre ellos, ¿no? Y bueno, pues al final el índice de precios de consumo lo que intenta es mantener el equilibrio de los productos y servicios que consumimos, ¿no? Y que al final, pues que cada año, ¿no?, se vaya haciendo un equilibrio de esos precios. Al final, como decía mi compañero, a lo mejor la subida no es casi ni perceptoria, ¿no? Que estaríamos hablando a lo mejor de 1 euro, 2 euros al final en lo que es la cuantía total de ese trimestre. Pero sí que creo que debemos de hacer objeción a si realmente lo que la empresa privada pide es por necesidad o por ambición de aumento de su beneficio. De beneficio. Ahí es entonces estaría la cuestión, ¿no? Y por eso podría entender a lo mejor la visión de Unidas Podemos, aunque claro, nos meteríamos en un fregado que yo al menos hasta el momento no puedo comparar, ¿no? Porque claro, ¿quién dice que una gestión pública de lo que es el abastecimiento de agua fuese mejor que una privada? Además que siempre, no sé si aquí a lo mejor bailo un poco, pero cuando una empresa privada está al favor de hacer una gestión, siempre tiene la presión de, si no lo hago bien, pueden dejar de contar conmigo, por tanto voy a intentar hacerlo lo mejor posible, ¿no? Podemos quedarnos un poco con esa definición y a partir de ahí, pues, como digo, pensar en el consumidor final y por tanto, pues, intentar que el beneficio del empresario no sea tanto cuánto gano, sino ofrecer el mejor servicio. Pero mira una cosa, han dicho, es el 3,9 lo que pedía la empresa y al final se ha optado razonablemente por el IPC, el 2,7. Que además ya le ha subido una nómina a los trabajadores. Por lo tanto, no hay una pretensión de ganancia sin más, sino una pretensión de actualización de precios de acuerdo a los que considera que debe ser
para dar un servicio El más justo, en óptimas condiciones. desde luego. Sí, sí. Izquierda Unida, Unidas por Valdepeñas, viene sosteniendo en el servicio de agua y en otros, como en el que incide también en servicio de atención a domicilio, también prestado por una empresa privada, de grupo, creo que Ferrovial, no lo tengo claro, pero creo que sí, que la recuperación de la gestión directa, prescindiendo de una empresa concesionaria, automáticamente con lo que acabas es con el margen de beneficio de esa empresa, con lo cual vas a abaratar el servicio. Pero esa regla, digamos, se va a cumplir dejando de prestar el servicio a una empresa y pasando a prestarlo directamente funcionarios. No lo hacen, ¿no? Porque entre otras cosas, en el momento en que se haga pública la situación... Tenemos en esta mesa una funcionaria. Claro, sí, en el momento en que eso se haga público, automáticamente se ve en la necesidad de cubrir una plantilla más exhaustivamente, con lo cual los costes laborales se van. Sí. No es exactamente así, ni ha sido nunca. Cuando tú coges una empresa que está dando un servicio al municipio y la haces tuya y la haces pública, automáticamente te genera, como mínimo, un aumento de plantilla, como aumento por gestión, por propia gestión. Por lo tanto, lo que te podías ahorrar de margen comercial lo tienes que emplear en gestión. Dices, es que es más trabajo, hasta cierto punto. Sí. Y además, disculpa, Javier. Sí. A ver, para saber si hay beneficio industrial, si no lo hay, si se sube el IPC, si no se sube, si hay márgenes empresariales o no los hay, o a qué se debe ese determinado porcentaje y no otro, para eso hay un interventor, una tesorera y servicios económicos especializados que han estado media vida con la cara pegada al libro para averiguar estas cosas. Yo no me aventuraría nunca a decir por qué, porque no lo sé. Claro, se supone que eso tiene un análisis adecuado, gente técnica que tiene que analizar las cosas. Y respaldado por el secretario general del Ayuntamiento, que es redactario y público. Por tanto, poner entredicho eso es un riesgo innecesario. Es difícil, desde luego, eso es lo que iba, porque yo he escuchado varias veces, ¿no? Pero ¿por qué cada año debe de subir el producto o el servicio, ¿no? Y, oye, a lo mejor si fuese público se quedaría igual o bajaría. No sé responder desde luego, pero tampoco creo que fuese así, ¿no? Sí es cierto que dices, ¿por qué debe de subir cada año? Bueno, a lo mejor también el nivel de vida, ¿no? Todo va en una transición, ¿no? Esa cláusula se estableció así en el contrato que se suscribió en 1986. Ahora la ley de contratos del sector público prohíbe esas subidas, esas revisiones automáticas. Las prohíbe. No quiero apelar a ser... introducir cizaña o tentar al diablo en ciertas cuestiones. Si surge una emergencia en el suministro de madrugada, en un fin de semana, como cuando hubo que contratar a buzos para que se metiesen y rescatasen la boya que recula el paso del agua en el pantano de Fresnedas, la capacidad de reacción de una empresa especializada como Aqualia sería la misma que con una plantilla 100% municipal. ¿No es capciosa la pregunta? Es posible que lo fuera, pero por el servicio que se presta tan, en este caso, tan concreto y además con tanta calidad de servicio, es que yo lo he vivido mucho y lo tengo, estando yo de alcalde, incluso se amplió el servicio con una planta de ozono para hacer que el agua llegara en las mejores condiciones a la ciudad. Y por eso no se le subió a nadie nada. O sea que, en fin, es una serie de beneficios que fueron a parar de alguna forma al servicio que se prestaba y luego posteriormente se ha hecho otro, como la tubería, sanear la tubería en un otro sentido hacia la Cabezuela, en fin, muchas más cosas. En fin, yo creo que cuando el servicio se presta y se presta en debidas condiciones, no hay por qué, y es un debate que ya se ha desechado en múltiples ocasiones, llevarlo a otro extremo. Si os parece, vamos a avanzar, vamos a pasar página y vamos a remontarnos al pleno del mes de octubre, al pleno extraordinario convocado por el equipo de gobierno, por el alcalde, a mediados del mes de octubre para aprobar el presupuesto de 2026. Como todos ustedes recordarán, la controversia envolvió esta convocatoria porque se hizo en ausencia de 2 concejales de la oposición, lo que permitió al equipo de gobierno aprobar los presupuestos, tan sencillo como esto. A resultas de esa, digamos, maniobra política, ha habido un concejal afectado, que fue Antonio Sánchez, de Vox,
que decidió presentar alegaciones a ese presupuesto, a la aprobación de ese presupuesto, al acuerdo en sí, buscando la nulidad del acuerdo, en función de que él entiende que se han visto vulnerados sus derechos constitucionales de participación en los asuntos políticos, en los asuntos públicos. Artículo 23 de la Constitución española. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento entendemos que ya se han tenido que poner en funcionamiento, que son inicialmente los que dictaminan, y en caso de que cuando se vaya a la aprobación definitiva pues se apruebe definitivamente, cabe que los grupos de la oposición o los concejales afectados, si se sienten vulnerados en sus derechos fundamentales, pues recurran a la justicia de lo contencioso administrativo. Vamos a ver lo que al respecto dijeron públicamente el concejal afectado, que ha estado en esta mesa muchas veces, ustedes le recuerdan, Antonio Sánchez, y lo volverá a estar, y el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín. Asistencia, a las sesiones del Pleno es obligatorio para todos los miembros, es decir, entendemos que yo tenía que estar allí, era obligatorio, pues eso lo que hizo fue realmente alterar gravemente el principio de participación política que se recoge en el artículo 23 de la Constitución española. Lo primero, yo no vulneré, con la convocatoria del Pleno, yo no vulneré el derecho de don Antonio. ¿Que sabía que don Antonio se había ido? Sí, me lo comunicó. Como don Antonio sabía, antes de irse, que había convocado una comisión informativa de presupuestos. Pues esta es la discusión, que uno avisó y que el alcalde entiende que no era razón para dejar de convocar el Pleno. Javi. Cuando hablamos de, bueno, lo que sí que se escuchaba es que alentó por una causa justificativa familiar, ¿no? Cuando uno se ausenta por causas familiares, ¿qué tipos de causas son esas familiares para no poder...? Dice que era un viaje. Era un viaje, claro, entonces por eso. Ahí entra, creo, tu propia perspectiva de cuándo pierdo yo mi favor, ¿no? Bueno, cuándo pierdo yo mi derecho al voto por escoger una decisión propia. Hay veces que no es fácil equilibrar ambas posiciones. Desde un punto de vista político y a la vez legal, la decisión del alcalde de convocar el Pleno se debate entre lo estético y lo legal. ¿Qué podemos decir? Vamos a ver, es que esto ya se ha debatido y ya lo hemos comentado aquí en otra ocasión. Y por favor, sí, rápido, porque vamos a... Para mí está claro que fue, de alguna manera, se hace la comisión para valorar todo. Ahí interviene la alegación que este hombre hace de que no puede participar en el debate, está fuera de lugar porque participó en la comisión y nadie dijo nada, no hubo, según tengo entendido, no hubo allí ninguna cosa que recriminar ni que argumentar, si es que esperaban al Pleno para hacerlo o simplemente lo que estaban haciendo es dar lugar a que se convocara el Pleno. Todos se imaginaban que se iba a convocar el Pleno y que no diga eso está clarísimo. Y otra cosa es lo que se diga políticamente. Lo mismo es, yo decía la otra vez cuando lo debaté aquí, pues es posible que no sea políticamente correcto, pero es legal. Aurora, y nos vamos a los anuncios. Yo políticamente no voy a hacer ninguna valoración. No, claro. Legalmente, el alcalde tiene la potestad de convocar el Pleno, según el artículo 21 de la Ley de Bases de Régimen Local, el apartado primero, entre todas las facultades que tiene y potestades que tiene, y también con arreglo al Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales. Es una potestad propia del Pleno. El escrito que haya presentado el concejal del Grupo Municipal Vox tiene carácter de alegaciones y esas alegaciones no le confieren carácter de recurso de ninguna de las maneras. Todo ello sin perjuicio de lo que digan los servicios jurídicos del Ayuntamiento. Pues prácticamente media hora consumida de programa. Vamos a hablar, a vuelta de publicidad, de la problemática de las palomas. En fin, hay puntos de vista de lo más diverso, desde quienes ya directamente las califican de ratas con alas, hasta quienes las defienden, pasando por quienes señalan el problema de salubridad, de imagen, etcétera, etcétera. Pero se están recogiendo firmas para exigir medidas drásticas de control de la población de estas aves urbanas. A vuelta de publicidad hablamos de este y de otros temas. No se vayan. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850.
Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Estamos en la tertulia de actualidad de Televaldepeñas. Estamos hablando preferentemente en esta edición de asuntos de interés local. Y antes de seguir con lo que les enunciábamos, antes del descanso publicitario, hablar de la problemática de las palomas, de los excrementos, de las consecuencias del malestar, de las molestias que ocasionan, tenemos que hacer un pequeño paréntesis, porque yo le decía al principio del programa que la Asociación Española contra el Cáncer, en su asamblea y delegación de Valdepeñas, está preparando su evento, uno de sus eventos y actividades principales del año, destinada, como todos los demás, a recabar ayuda para las personas afectadas y para destinar fondos a la investigación. Victoriano, entendemos que en breves fechas, este fin de semana no, el próximo, habrá una comida benéfica, que es la cita anual de la Asociación Española contra el Cáncer, con sus asociados y con la sociedad valdepeñera en general. Pues sí, el día 16 en la bodega museo, en la salida de Moral, ahí haremos, como todos los años venimos haciendo, nuestra comida solidaria, con el objeto de recaudar fondos para la investigación, para la información y para la ayuda. Y es lo que queremos hacer. Esperemos que otro año más la gente venga a nosotros, acuda a nuestra llamada y se acerque a comer con nosotros, que ya no es tanto la comida como la ayuda. Y luego después hay una cosa, después de la comida hay una serie de regalos que casi 200 empresas de Valdepeñas, grandes y pequeñas, aportan, y que muchas veces viene muy bien a la gente que está allí, incluso sale ganancioso con aquello que de alguna forma la gracia, en el sentido de colaboración de las empresas, hace que los podamos rifar al final de la comida. El día 16 a las 14 horas en la bodega museo. Dos cosas, Victoriano, ¿cómo hacemos nuestra reserva? Simplemente ir de 11 a 1 todos los días. En Valcentro, primera planta, está la sede de la Asociación Española contra el Cáncer, y hay entradas para todo lo que la quiera, va allí, las pide y no hay ningún problema. Y cada uno de los componentes de la Junta somos 13 personas, 12 mujeres y yo, y bueno, pues todos llevamos siempre en el bolsillo tarjetas, nada más que pedírnosla y ya está, ningún problema en absoluto. Y una cuestión importante para que veamos la dimensión, la importancia de contribuir a esta causa a través de esta comida solidaria benéfica y de todas vuestras actividades a lo largo del año, sí, entre otras la costación y demás. ¿Cuál es la previsión que tenéis económica que vais a destinar al final del 2025 a entidades dedicadas a la investigación oncológica? Todo eso se reúne a nivel, se manda desde Ciudad Real, a Ciudad Real envía a Madrid, porque cada año, este año pasado, por hacer una valoración de lo que se han enviado solamente para la Asociación Española, para lo que es el cáncer, la investigación del cáncer de mama, casi 20 millones de euros. Y para el resto de los tipos de cánceres, a través de la Fundación Científica y de la colaboración con otras entidades, pues alrededor de unos 35 o 40 millones. Y eso, siendo importante, no es lo más importante para nosotros. Lo más importante para nosotros es la prevención, los cribados, la prevención, prevención y prevención, porque si todos fuéramos capaces de entender que previniendo, adaptando toda la serie de medidas de la OMS, el 60 y tantos o el 70% de los casos de cánceres no se producirían. Por lo tanto, prevención primero, investigación sin dejarlo después para el tratamiento y para las operaciones, y la ayuda. Bien, pues día 16, dicho queda, hay muchos días todavía para efectuar, luego eso se convierte en un momento para compartir muy entrañable, muy agradable, y con ese fin de fiesta de los sorteos que, bueno, pues sorprenden y se pasa bien, se pasa de una manera muy grata. Y reanudamos el orden temático de la tertulia y hablábamos de la problemática de las palomas. Yo aquí a mi izquierda, a la derecha de ustedes, hay una persona que puede hablar con total autoridad de este asunto porque es afectada directísimamente. Vive en la calle Escuelas, en una planta superior, no les digo nada más. Hay en los comercios del centro, calle Escuelas, calle Juan Alcaide, Plaza de España, Cuesta Palacio, hojas de recogida de firmas dirigidas a la autoridad local, a la administración local, para que tomen medidas efectivas que aumenten el control de la población de palomas. Desde el ayuntamiento se ha justificado, se ha tratado de dar explicación a este aumento de la población por el hecho de que hay mucha mayor cosecha de cereales,
mucha mayor cosecha de granos de cebada. Están depositados en varios espacios que todos conocemos en la zona periurbana de Valdepeñas. Pero es que además en el centro hay muebles en desuso, hay inmuebles que se están convirtiendo en auténticos palomares, en auténticos centros de procreación y de reproducción de las palomas. No les digo nada, y esto es inevitable, las zonas altas de las iglesias, de la iglesia de la Asunción. En fin, Aurora, tú que tienes una perspectiva que no te lo tienen que contar, ¿cómo lo contemplas? A ver, yo no sé qué número de palomas son necesarios para que se consideren plaga, pero según mi criterio como vecina, únicamente como vecina y ciudadana, son muchas. No sé si son suficientes para llamarlas plaga o no, pero son muchas. Suficientes para que tapen la entrada de un canalón y quede totalmente obstruido y llueva dentro de una casa, literalmente dentro de una casa. Se obstruyen, bueno, los patios quedan anegados, tenemos que tener rejas en los patios, lo cual es absolutamente peligroso a la hora de evacuación en incendios, pero es que tenemos que tener rejas en los techos de los patios de luces. Y bueno, el aspecto de la calle ya canta por sí solo y habla por sí solo. Es insalubre, yo no sé si sanitariamente es peligroso, pero parece que sí. Entonces, a mí los cereales me parece muy bien que estén o que no estén, pero en otras ciudades también habrá cereales y habrá más cosas. Entiendo que biológicamente y sanitariamente algo habrá que hacer. Habrá que adoptar las medidas necesarias para que el estado de esas calles deje de estar como está. Desde luego, dando mi opinión, sí que es cierto, fíjate, yo hace a lo mejor como hace unos años, post pandemia, vamos a poner el 21 o así, recuerdo un día ir paseando por las calles, ya acercándome, iba por la calle Castellanos ya para meterme en todo lo que era la calle Escuelas, y de repente me dio un poco de miedo, de susto, ¿no? Porque vi como un eslabón, imaginaros, ¿no? de palomas, de repente, y yo dije, digo, parece que nos están invadiendo. Y bueno, fue un pensamiento ahí propio que se me quedó ahí y me empecé a analizar si esto podía ser una problemática o no. Y cuando comencé a ver hace poquito los carteles, ¿no?, en apoyo de firmas, dije, mira, a lo mejor no estaba yo tan equivocado. Y sí que es cierto que la imagen la imagen externa, ya no solamente estamos hablando de imagen, de es que esto queda más bonito o menos bonito, no, es que estamos hablando de la calidad, ¿no?, del bienestar de las calles a la hora de poder transitarlas y sobre todo de poder oxigenarlas. Y no creo que estemos en una posición como para dejarlo pasar. En este punto tenemos que dedicar unos minutos a recordar lo que hoy no es ni más ni menos que una anécdota de la historia reciente de nuestra ciudad. Nos vamos a remontar, Victoriano y yo, que los vivimos en primera persona, 28 años. Nos vamos a ir al mes de julio de 1997, exactamente el día 14, el lunes. En esos entonces estaba convocado a mediodía de ese lunes 14 de julio, hubo un pleno en el ayuntamiento, en el salón de plenos, y a última hora, debido a que 2 días antes, y estoy subrayando las fechas para darles a ustedes pistas, acababa de suceder el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Estaba convocada para la tarde una manifestación, una concentración ante las puertas del ayuntamiento, como lo estaba en todos los ayuntamientos y municipios de España. Alguien, un funcionario, un asistente del alcalde, le dio una idea que fue providencial. ¿Por qué no posponer el pleno hasta después de esa celebración y que se haga un pronunciamiento institucional? Lo cual permitió que un alcalde como Victoriano González de la Leja hoy pueda estar aquí sentado y saliese indemne de ese trance que hubiese costado caro, no solo a la corporación municipal, sino a todos cuantos frecuentábamos o frecuentamos las sesiones plenarias del Ayuntamiento de Valdepeñas. Y recordar que en aquellos entonces, a diferencia de ahora, era mucha la gente que se sumaba como público a los plenos porque al final se les daba la voz y podían intervenir. Victoriano, 3 minutos.
Pues sí, simplemente que aquello fue un acierto de Jesús, estaba conmigo de secretario. Habíamos convocado el pleno por la mañana y por la tarde leeríamos lo que se aprobara en el pleno, un escrito institucional y la manifestación o la concentración. Y él tuvo la idea de, pues, ¿por qué no hacemos las dos cosas? En vez de hacer el pleno por la mediodía, hacemos el pleno por la tarde, se aprueba lo que se tenga que aprobar en el pleno y se lee institucionalmente y se hace la convocatoria del manifiesto y de la concentración. Oye, pues tiene buena idea, ya se había convocado. El conserje tuvo que volver, hombre, todo disgustado, a ir a repartir otra vez lo que es la convocatoria del pleno, deshacer una y poner otra. Bueno, pues así pasó y el hombre se fue a llevar la nueva convocatoria. Vicente sería. Vicente, exactamente. Y cuando volvía, se hundió el techo del ayuntamiento, del salón de plenos. Aquello fue terrible porque nadie sabía que había un doble techo en el ayuntamiento de Valdepeñas. Un doble techo que estaba cogido con escayolas, no se coge como ahora, entonces se cogía como una especie de esparto que iba y se lanzaba el techo de escayola y nadie lo sabía. Habían ido ahí acumulando y cayeron casi aproximadamente 5 toneladas de palomina. Y claro, eso rompió todo, cayeron todo tipo de cosas, maderas, algunos sillones, concretamente. La mesa, me acuerdo, partida por la mitad. Partida por la mitad y aquellos tablones atravesaron los sillones de quienes estábamos sentados allí y se inundó todo quedó completamente aplastado. Hubieran muerto todas las personas y entonces los plenos eran muy numerosos y por lo que iba a ocurrir, era muy previsiblemente muy numeroso, con todos los medios de comunicación. No nos hubiéramos salvado a nadie porque los que se hubieran salvado de aplastamiento hubieran muerto por intoxicación porque aquello no se podía respirar. Hubo 3 días en el ayuntamiento que no se podía entrar por allí, imposible entrar. Providencial esa decisión, diríamos casi milagrosa. Y no nos equivocaríamos ni exageraríamos porque no menos de 20 o 30 personas hubiesen perecido. Como mínimo. Hay que decir, y dejamos ya el asunto, que recurriendo a la inteligencia artificial, el excremento de paloma puede producir en el ser humano pues enfermedades, patologías que afectan básicamente a los pulmones, a la respiración y también al aparato digestivo, como la criptococosis, histoplasmosis, salmonelosis y psicocosis. Es decir, que la criptococosis puede derivar en meningitis en personas con sistema inmunitario debilitado. ¿Cómo se contraen estas enfermedades? Pues al inhalar partículas de polvo seco que contengan las heces de las palomas. Y también si se ingieren alimentos contaminados por partículas de esos excrementos, lo cual no tiene nada de particular en espacios donde hay alimentos puestos a la venta, expuestos en espacios públicos al aire libre. Afectan, como digo, al sistema respiratorio y digestivo, causando como síntomas más leves fiebre, diarrea, tos y dificultad para respirar. Casi nada, un problema de salubridad y de orden de imagen y de orden público también. Bien, avanzamos, quedan todavía minutos. Ha finalizado en la provincia de Ciudad Real la huelga del metal. Los trabajadores del metal en la provincia, que son nada más y nada menos que más de 15.000, se declararon en huelga la semana pasada al no alcanzar un acuerdo en la negociación entre sindicatos y patronal para fijar una tabla de revisión salarial al alza para los próximos años, amén de determinados beneficios y pluses que tenía el sector consolidados. El día previo a la grabación de esta tertulia, que es el martes de esta semana, los sindicatos UGT y comisiones obreras, junto a la patronal de la provincia, pues cerraron estos acuerdos que suponen una revisión salarial para este año, desde el 1 de enero de 2025 del 3,5%, más un 1% de revisión salarial por IPC. Ese incremento será del 4% más el 1% del IPC, total un 5% en 2026 y un 3,75% más el 1% de IPC en 2027. Con esto satisfechos los sindicatos, satisfechos los trabajadores y conforme las empresas. En nuestra población hay pues una cantidad importante de pymes que se dedican al metal
o que están englobados en el sector siderometalúrgico, entre ellos una empresa de la importancia y la dimensión de Tecnobit. Declaro abierto un poco el punto para que cada cual podáis aportar vuestros puntos de vista a una noticia que entendemos que es importante. Sí, bueno, si queréis empiezo yo y así doy como un poco una... Que son 15.000 trabajadores. Unas bases y ya vosotros dais una opinión consolidada, pero sí que recordar, ¿no?, que bueno, esta negociación bloqueada al final, ponerse de acuerdo entre ambas partes nunca ha sido fácil, pero en este caso, ¿no?, la patronal planteaba retrocesos, ¿no?, a la hora de, bueno, ¿no?, de esos cambios. Sí que me gustaría reforzar, ¿no?, a lo que ha dicho Julián, es que en este nuevo acuerdo, bueno, pues se han mantenido derechos importantes, ¿no?, como lo que es la antigüedad, ¿no?, y el cumplimiento por accidente, ¿no? También el plus de parada, ¿no?, que eso significa que se fija un precio de 60 euros brutos para cada jornada efectivamente trabajada, y bueno, la modificación, ¿no?, de la incapacitación temporal por enfermedad común, ¿no? Pues eso, a partir de la tercera baja en el mismo año se limita el complemento, salvo en enfermedades graves o en hospitalización. Eso quiere decir al final salvaguardar el cuidado del trabajador, ¿no?, que es al final los derechos laborales que se estaban protegiendo, ¿no?, y que se querían proteger, el derecho de cómo debemos de proteger a nuestro trabajador y qué beneficio debe tener, ¿no? Recordando también esas subidas salariales que van desde el 3,5% hasta el 4% en el 2026 y luego fijándose en un 3,75% en el 2026 decía, y luego quedándose en una base del 3,75% en el 2027. Por tanto, simplemente bueno, aportar que siempre es beneficioso que al final ambas partes lleguen a un acuerdo y sobre todo que velen por los trabajadores y que lo pongan en efecto, ¿no?, que a partir de ahora se vean hechos si realmente es reforzado o no, para luego ver qué tipo de modificaciones pueden llevarse a cabo. Yo en este aspecto, como tuve en una época muy importante de mi vida metido en el movimiento sindical, completamente de lleno, en el comité de empresa de Renfe. Entonces tenía Renfe de 120.000 trabajadores. Y hubo que hacer de todo porque no había absolutamente de nada. Partimos de cero completamente. Ni siquiera no se pagaban las horas extraordinarias de los viajes, ni nada, de nada, de nada. Entonces costó mucho trabajo aquello y hubo que hacer alguna huelga que otra, hasta parar el ferrocarril en toda España 24 horas seguidas sin ningún problema. Bueno, con el problema de pararlo, ¿no?, pero que lo hicimos con toda la ley. Creo que hay que hacer, primero hay que negociar, y si la negociación se endemonia, pues hay que hacer una huelga y no pasa ni media. Y si la huelga termina acercando posturas y haciendo que se consiga el que la empresa y los trabajadores lleguen a un acuerdo, miel sobre hojuelas, que casi siempre ocurre, aunque a veces la cerrazón de unos o de otros puede llevar a enfrentamientos demasiado bruscos. Yo creo que esto ha terminado bien. Afortunadamente se ha conseguido una parte importante y algunas cosas que nunca se deben olvidar. Hay que tener en cuenta que el trabajador está, para que sea protegido, no tiene que menoscabar el beneficio del empresario, pero sí tiene que percibir en su salario algo muy importante, que su trabajo se vea recompensado. Claro. Aurora. A ver, el planteamiento de conflicto colectivo, como es una huelga, es un instrumento legal necesario para poder conseguir las mejoras en las condiciones de los contratos de trabajo que afectan a determinados sectores. Entonces, si como decís ha terminado bien y ha fructificado en un buen acuerdo, pues bienvenido sea. Bien, y vamos con el último asunto, y no menos importante, previsto en el guión de esta semana. La oficina de prensa de la Guardia Civil de la Comandancia de Ciudad Real enviaba un comunicado a los medios de comunicación esta semana informando de la proliferación o de la sucesión de una nueva modalidad de hurtos que tiene como víctimas a personas mayores que se mueven. Está diciendo Victoriano que él. Que es mayor como mayor. ¿Cuántos tienes? Dices 70 y 10 por ahí. ¿Ya? No, sí, 70 y 10 y 1. O sea, 81 años. Juventud, divino tesoro. Bueno, dejamos las bromas porque el asunto no tiene nada de broma ni de gracioso. Hablamos de los hurtos mediante el método del abrazo. Lo resumo porque ustedes ya lo conocen, la inmensa mayoría, estoy convencido. Personas mayores que portan objetos de valor, joyas, pendientes,
bueno, pendientes no creo que, pero sí collares, pulseras, relojes, etcétera, dinero, bolsos. Bien, pues los perpetran estas acciones fundamentalmente mujeres contra mujeres mayores. Se hacen las encontradizas, se hacen ver como que las conocen, tratan de confundirlas, de aturdirlas, acaban abrazándolas, cogiéndolas de los brazos, de las manos, etcétera, hasta que logran desvalijarlas de alguna pieza de valor. Cerca tienen a una persona con un vehículo, fundamentalmente o mayoritariamente suele ser un varón. En el caso de perpetrar la fechoría o de malograrse ese intento de ser fallido, pues tiene la opción de huir rápidamente del lugar. Ahora enumeraremos algunas de las recomendaciones que la Guardia Civil quiere trasladar a las personas potencialmente vulnerables o víctimas de este tipo de atracos. Yo tengo que compartir con ustedes y con personas de esta mesa, bueno, un episodio así, pues padeció mi madre, que paz descanse. En ese caso no le trajo cuenta a la persona que le quiso robar, porque fue repelida de manera abrupta, muy abrupta. Tenemos que, como anticipo de esas recomendaciones, antes de dar paso a la mesa, a estas personas mayores, evitar hacer ostentación o llevar en cualquier momento de manera solitaria joyas a la vista, relojes de alto valor en la vía pública, desconfiar de personas desconocidas que invadan su espacio personal, especialmente si se muestran efusivas, cariñosas, y no permitir nunca el contacto físico. Comentarios. Mira, por un lado, avisar de este tipo de protección a las personas mayores, ¿no? Evitar llevar joyas o relojes. Es que, independientemente, yo creo que es algo que van a seguir haciendo, ¿no? Es que, oye, ¿por qué tengo que de repente privarme de llevar una joya por el miedo a que sea atacada? O, por ejemplo, desconfiar de las personas desconocidas. Oiga, es que a lo mejor esa persona de 70, 80 años no es realmente consciente de si esa persona directamente la conoce o no, como para de repente decir, oye, no, desconfío de ti. Son unas medidas que deberíamos de revisar, ¿no? Luego, es curioso, ¿no?, que habla de que son personas provenientes de Europa del Este, ¿no? Entonces podríamos ahí meter países como Rumanía, Estonia, Letonia, bueno, Hungría, todo este tipo de población que siempre es muy acusada, y la verdad a mí me da rabia, ¿no? Porque, oye, no todos tienen que caer en el mismo saco, pero es cierto que inevitablemente de que sean unas personas otras y no debemos entrar en de qué país vienen, el efecto de que la mayoría sean de Europa del Este da a entrar en controversia. Y por último, me gustaría compartir también un caso que conozco muy cercano a través de un abrazo, o sea que realmente esto sí que es real, sí que es efectivo, que sin darte cuenta y a través de una mirada cercana, frágil, tú simplemente la recibes y de repente llegas a casa y dices, vaya, sí, ¿dónde está el colgante que llevaba? ¿Dónde está, no? O el reloj a la cartera. Y yo llego a analizar una de las situaciones. ¿Qué ética debes de tener o debes de haber vivido para tener la sangre fría de causar este tipo de hechos? Son profesionales de la materia y de alguna manera, independientemente de la consecuencia que le pueda acarrear jurídicamente o penalmente, si los cogen, son muy hábiles. El abrazo permite, de alguna forma, recoger aquello que quieren, y en ese abrazo tú no percibes que te han quitado el reloj, la cartera o el collar o lo que sea. Los pendientes también, porque es muy fácil. Muy fácil, pero te van a rajar la oreja. No, que no son muy hábiles, son tremendamente hábiles. Te rajan la oreja y no te enteras. No te enteras. Hacen y el movimiento desenroscan los de atrás, que a veces no van enroscados, va simplemente presionado y ya está. Y ten en cuenta que es un abrazo aparentemente cariñoso, pero que tú estás un poco aturdido. ¿Qué ha pasado aquí? Y cuando te quieres dar cuenta, son súper hábiles. Y entonces yo creo que es bueno advertirle y la gente que tenga cuidado. Lo que pasa es que eso no significa que uno tenga que quedarse en casa si te gusta llevar un anillo porque lo lleves, ¿no? Hasta ahí no podíamos llegar, pero que se tenga cuidado.
Mucho cuidado, porque son muy hábiles y muy rápidos. No todos son del este, algunos, pero bueno, vale. Claro, a mí me hacía gracia porque en el notificado, ¿no? daba atención a Europa del Este, y por eso decía, bueno... Son características romanos, sí. Y dice, bueno... Pero de los Balcanes, ¿no? De arriba. Es lo proveniente, pero... También los hay autóctonos, no tiene que por qué. perpetran esos Y españoles también. Eso es. A mí no, si es castellano-manchego o de Bilbao, me da igual. La cuestión, yo quiero aprovechar la ocasión para hacer una distinción y romper, quizá, en la medida de las posibilidades que una tiene, uno de los tópicos que más se oyen en estos aspectos. Cuando se oye en televisión o en opinión, la gente opinar, ha estado 2 años en la cárcel por robar una gallina. No, no se trata de robar una gallina, voy a la diferencia entre el robo y el hurto. En el robo hay fuerza en las cosas, es decir, fuerza una cerradura, fuerza una caja fuerte, causo una rotura o un daño en una cosa, ¿vale? Y también está el robo con violencia, o sea, pongo un puñal en el cuello, amenazo con un revólver, etcétera, etcétera. No está ya tanto, en ese caso no está ya tanto en el valor de lo que se sustrae, sino en el hecho de ejercer ese tipo de violencia sobre las personas. ¿Qué pasa en este caso que estamos contando del robo balcánico o castellano-manchego? Que lo sustraído tiene poco valor y además no ha habido fuerza en las cosas ni violencia en las personas, por lo tanto, tiene una pena mucho menor. Generalmente la gente que hurta, no que roba, sino que hurta, suele tener mucha menor pena, con lo cual tiene que realizar muchos hurtos para poder ir a la cárcel, porque son considerados delitos menores. Ese es el problema criminológico. Simplemente plantear eso. En este caso, si hay un engaño a través del cariño, el abrazo, que te conozco, podría confundirse con una estafa. No, ahí está la frontera entre el hurto y la estafa un poco confusa, pero simplemente distinguir esto, que el robo y el hurto son cosas muy diferentes y que yo sí entiendo que hay que tener cuidado y que cada vez somos más vulnerables. Si el robo es de un reloj o de una pulsera que cuesta 2.000 euros, ¿de qué estamos hablando? Ya es un delito. Ya es un delito. Pero por de encima hurto, de 300 euros, ¿no? Es que no recuerdo si eran 400. 400. Claro, no recuerdo bien si eran 400. Cuando yo hacía algunos pinitos eran 400. De valor. Yo la verdad que en este caso sí que a la Guardia Civil yo haría por donde estudiar otro tipo de casos más allá de el aviso el autocuidado. Está muy extendido, ¿eh? Claro, por eso la Guardia Civil advierte. A ver, en una época de multidiversidad, donde, bueno, ¿no?, de tan globalizada, es imposible poder detener, ¿no?, todo y que no pase nada, que todo sea tan limpio e impoluto. Debe de haber acontecimientos, pero sí que no todo se puede acarrear a... Oye, el ciudadano que tenga cuidado. El ciudadano debe tener cuidado, pero debemos de estudiar otros casos que se puedan implementar en seguridad. Cuando estuve en el servicio militar y cuando estuve en la IPS, había un chaval que era culto, de hecho era hasta de alférez, y nos contó cómo hacían, eran profesionales del cogían un maniquí lleno de cascabeles y había que quitarle la cartera, el collar y el reloj y el anillo, y hasta que no sonaban los cascabeles no daban de alta. Y que conseguían sacarle el anillo, el reloj, la cartera y el collar sin que sonaran ningún... Estaba lleno, era un maniquí lleno de cascabeles. Buenísimo lo de los cascabeles. Sí, y tenían que hacerlo con tal rapidez. Que no sonase ni uno. Que no sonase ninguno, no, de ninguna manera. Y lo hacían. Lo que se viene a decir de ir a robar panderetas. Sí, y algunos que éramos incrédulos y no lo habíamos creído, nos dejamos. Dice que no. Dice, bueno, vamos, vente para acá, que vamos a tropezar. Y tropezábamos el hombre y le decía, que tengo aquí la cartera, y dice, mírate el reloj. Ya no lo llevaba. Ya no lo llevaba. Bien, pues terminamos de resumir esas recomendaciones de la Guardia Civil y acabamos aquí esta tertulia que, como ustedes habrán podido comprobar, ha sido variopinta en asuntos a tratar. Bien, pues a estas personas especialmente vulnerables que eviten circular o transitar solas en espacios como zonas comerciales, las inmediaciones de centros sanitarios, parques, inmediaciones de centros de mayores, entradas y salidas,
e inclusive portales que se hagan acompañar, que revisen los cierres, que funcionan bien los cierres de pulseras, de pendientes, de relojes, etcétera, y que incluso recurran a su joyero de confianza o relojero de confianza para que instalen un segundo cierre de seguridad, y que en caso de sufrir uno de estos asaltos o haber sido testigo de uno, que llamen inmediatamente al teléfono de urgencia 062 que atiende la Guardia Civil de Ciudad Real, o al teléfono de emergencias 112, intentando aportar datos sobre las características físicas de las personas sospechosas y, de ser posible, sobre el vehículo utilizado en la huida. Importante, si tenemos efectos de valor que solemos llevar con nosotros, inclusive y sobre todo a la vista, hacerle fotografías, porque en el caso de ser sustraídos ayudarán a su localización y a su identificación y a la demostración de que somos los propietarios. Bien, pues dicho lo cual, no nos vamos a extender más. Una hora justa, uno vale para presentar un programa de televisión y también para conductor de línea, porque es que 1:00. Les emplazamos a dentro de 7 días y les damos el fuerte abrazo de siempre. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850.